Buenos días. El día de hoy voy a presentar el tema de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Soy la doctora Karen Jauregui Palacios. Para hablar sobre una introducción, vamos a ver que va a ser una enfermedad muy común y altamente prevalente, ¿no? En las personas en todo el mundo, desde un 8 hasta un 33%. En los últimos años se han dado mejoras en las pruebas de diagnóstico y tratamientos y también el uso de fármacos como los inhibidores de bomba de protones han aumentado considerablemente. Hay nueva información sobre el potencial de intervenciones tanto endoscópicas como quirúrgicas en los casos de ERGE refractaria. Para definir, es la condición en la que el contenido gástrico o gastroduodenal refluye por encima de la unión gastroesofágica, produciendo síntomas y lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y la calidad de vida de los individuos. Se define objetivamente por la presencia de lesión en la mucosa esofágica, de manera característica en la endoscopía por la exposición anormal y patológica del ácido. Podemos ver que va a haber síntomas y complicaciones también posterior a los efectos del reflujo gastroesofágico, ¿no? A nivel del esófago, como el esófago de Barrett, estenosis también a nivel esofágico o esofagitis. La clasificación de Montreal es una clasificación ya antigua en la cual mencionan desde síndromes hasta síntomas que van a estar asociados a lo que es síntomas propiamente esofágicos o extraesofágicos. Entre los síndromes sintomáticos vamos a ver el reflujo típico, el dolor torácico y en las lesiones esofágicas se puede observar la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y la adenocarcinoma. En cuanto a los síndromes extraesofágicos, podemos ver asociados a la tos, a la laringitis, a cuadros de asma, erupciones dentales y también síndromes con asociación propuestas como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática o sinusitis media recurrente. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que es multifactorial. El principal mecanismo es muy importante recordar que incluye el mal funcionamiento de la unión esofagogástrica. Va a haber relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y en ausencia de deglución. Cuando en ausencia de deglución se da estas relajaciones transitorias, se va a producir lo que es el reflujo. Principalmente el componente lesivo va a ser el reflujo superando las defensas del epitelio esofágico y produciendo cambios en la mucosa. Entonces va a ocasionar en primera instancia la hipersensibilidad esofágica, una alteración en la integridad esofágica de la mucosa. Esto va a ocasionar una disfunción del esfínter esofágico inferior y un peristaltismo esofágico alterado. Esto va a hacer que el contenido gástrico refluya a esa zona y haya un aumento de la presión intragástrica y también un vaciamiento gástrico alterado. En cuanto a la clínica, la pirosis y la regurgitación son los síntomas más sensibles y específicos de la enfermedad por reflujo. La esofagitis erosiva viene a ser catalogado como los síntomas de pirosis y regurgitación y alcanza una especificidad mayor de 62 a 96% y una sensibilidad de 30 a 76%. En cuanto al dolor torácico, se ha mencionado comúnmente como síntomas de ERGE, unos síntomas más atípicos, pero también se menciona los síntomas extraesofágicos como tos crónica, ronquera, episodios de laringitis, faringitis, fibrosis pulmonar, disfonías, exacerbaciones de los cuadros de asma y estos síntomas se han catalogado como síntomas de baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, ¿no? Lo cual conlleva un desafío y un reto para el adecuado y oportuno diagnóstico. Para el diagnóstico no existe un estándar de oro. El diagnóstico se basa en una combinación de presentación de síntomas, evaluación endoscópica de la mucosa y el monitoreo del reflujo, ¿no? Y así como su respuesta a la intervención terapéutica. Entonces, para hablar sobre el algoritmo del diagnóstico, vamos a ver que los síntomas típicos de enfermedad por reflujo, si no tiene síntomas de alarma y tiene una edad de menor a 30 años, se da lo que es los inhibidores de bomba de protones por 8 semanas en dosis única. Si hay una respuesta completa, es una probable ERGE. Entonces, lo que se suele hacer acá es evaluar al paciente los síntomas que está presentando y se puede reducir o suspender los inhibidores de bomba de protones. Si los síntomas son recurrentes, entonces pasa al otro lado del algoritmo, en los cuales también se coincide con la respuesta incompleta, en la cual se puede suspender, se da los inhibidores de bomba de protones, pero se suspende por 2 a 4 semanas, o también en presencia de signos de alarma o mayores de 30 años. Entonces, para ello, cuando no hay respuesta, se hace una endoscopía digestiva alta, ¿no? Y se valora. Si en esta endoscopía, luego de haber suspendido los inhibidores de bomba de protones, se observa cuadro clínico en cuanto a las imágenes, se observa esofagitis desde grado B, C o D, o esófagos de Barrett más de 3 centímetros, se considera el diagnóstico ya de un ERGE. Si es que la endoscopía está normal o hay un grado de esofagitis leve,
se hace otros estudios y si es que el paciente sigue presentando la clínica, ¿no?, de una sospecha de ERGE, se hace estudios como pHmetría o manometría sin inhibidores de bomba de protones. Si es que sale anormal patológico, se corrobora el diagnóstico de ERGE, o si no si es que no sale de ninguna alteración, se busca otros tipos de causa. También es importante mencionar que hay que hacer el diagnóstico diferencial con pirosis funcionales, dolores torácicos, rumiación, eructo supragástrico y trastornos motores esofágicos. En cuanto a los síntomas extraintestinales del ERGE, se va a presentar en pacientes que justamente es de más difícil diagnóstico, ¿no? Y de todas maneras se tiene que hacer la prueba con los inhibidores de bomba de protones por 12 semanas, y si es que hay síntomas extraesofágicos, si es que es mejoras, se corrobora el diagnóstico de ERGE, pero si es que no, se tiene que hacer un monitoreo del reflujo, ¿no? Si es que hay un reflujo anormal, se corrobora el diagnóstico, y si es normal, se considera hacer otros tipos de exámenes como la impedanciometría, la pHmetría para mejor monitorización. En cuanto a la prueba terapéutica, se usan los inhibidores de bomba de protones en los síntomas típicos sin signos de alarma. En general se considera usar dosis doble por un mínimo de 2 semanas y se considera positiva la prueba cuando la mejoría de los síntomas es superior al 50%. Se ha propuesto una respuesta clínica a la terapia con los inhibidores de bomba de protones como método para diagnosticar y tratar el ERGE extraesofágico. Sin embargo, continúa sin estar clara esta propuesta, ¿no? Algunos estudios recientes han cuestionado el papel de la terapia con inhibidores de bomba de protones para pacientes con asma, y en estudios recientes y revisiones sistemáticas sugieren que los inhibidores de bomba de protones no son efectivos en el tratamiento de la tos crónica en la mayoría de los pacientes. ¿Cuándo se realiza una endoscopía? En síntomas de alarma o signos de alarma, como por ejemplo síntomas de ERGE persistentes o progresivos a pesar de tratamiento médico optimizado, disfagia o dinofagia, pérdida de peso involuntaria más de 5%, evidencia de sangrado gastrointestinal o anemia, hallazgos de masas o estenosis o úlceras en estudios de imágenes, tamizaje del esófago de Barrett en pacientes seleccionados, pacientes con vómito persistentes de 7 a 10 días, evaluación en pacientes antes o después de síntomas recurrentes previamente a procedimientos antirreflujo o tipo de endoscópicos o quirúrgicos, ¿no? Entonces, para hallazgos endoscópicos, algo patognomónico, el esófago de Barrett y la esofagitis erosiva son específicos para el diagnóstico de ERGE. El manejo de ERGE va a ser desde un enfoque multifacético, tiene que haber cambios del estilo de vida, también hay manejos farmacológicos y manejos endoscópicos. Se debe tener en cuenta que la presentación de los síntomas va a ser muy variable y los hallazgos endoscópicos que ya corroboren tienen que ser tratados y manejados. El manejo médico incluye el estilo de vida, la modificación de dieta, posición del cuerpo con las comidas y el control del peso, además de la terapia farmacológica con medicamentos que disminuyen la secreción ácida gástrica. El tratamiento es necesario para evitar eventos adversos como estenosis esofágica, esófago de Barrett y adenocarcinoma. En cuanto al tratamiento farmacológico, la columna vertebral va a ser los inhibidores de bomba de protones. Son medicamentos dirigidos a la neutralización o reducción del ácido gástrico. En los estudios se suelen usar entre 8 a 12 semanas, en parte porque el alivio de los síntomas y curación parecen alcanzar su punto máximo en este periodo de tiempo. En cuanto a los inhibidores, se asocia una mayor tasa de alivio de síntomas, generalmente a las 4 semanas, y la terapia de mantenimiento con estos medicamentos debe administrarse a pacientes con complicaciones de ERGE, por ejemplo, en la esofagitis grado C, grado D y el esófago de Barrett, para mantener la cicatrización. Se recomienda el uso de la dosis efectiva más baja, sin embargo, esto debe ser individualizado. Y hay una controversia en cuanto a la interrupción abrupta de estos medicamentos y una posible hipersecreción ácida de rebote. Cuando ya es un ERGE refractario, se usa otro tipo de tratamientos endoscópicos o incluso quirúrgicos. Se han desarrollado avances innovadores en lo que respecta a la terapia endoscópica en los últimos años y se ofrecen numerosas alternativas mínimamente invasivas en el manejo endoscópico para esta enfermedad. Como conclusiones, el ERGE es el resultado final de múltiples componentes, siendo un paso importante al caracterizar cada fenotipo para su oportuno manejo. Hay que recordar que se debe hacer un manejo individualizado y el objetivo principalmente es aliviar los síntomas y disminuir los riesgos a largo plazo, como estenosis, como esófago de Barrett o incluso adenocarcinomas. El manejo incluye varios puntos: la modificación del estilo de vida, las pruebas de diagnóstico, las terapias farmacológicas, endoscópicas, quirúrgicas y también apoyo psicológico. Aparece también el tratamiento mínimamente invasivo con las terapias endoscópicas, pero el tratamiento debe adaptarse de manera individualizada a cada tipo de fenotipo de los pacientes. Gracias.